Manos fuertes luchan al sol, unidos late el corazón. Hierro frío martilla el suelo, la fábrica ruge un solo vuelo. En el humo dibujo un anhelo de justicia en cada duelo. Laburantes alzan su voz, sin patrón que quiebre su unión, solidarios en cada acción, es la lucha nuestra canción. Buenas tardes, esto es Laburantes. Estamos acá en el Galpón 3, como siempre, el Galpón 3 de González Catán, Gustavo Galeano, Omar Romola, la voz del obrero, Carlos de Máquina. Por ahora con nuestra asistencia, ya veremos más adelante si podemos incorporar a algunos compañeros también de los diferentes equipos para que se vayan sumando, traigan sus ideas. Sí, la idea es sumar, que acá haya más voces. Totalmente, ¿no? Una semana, nosotros hace mucho que nos juntamos, podemos decir que nos juntamos en Argentina vieja ya, ¿no? Porque en esta Argentina moderna, cada semana es un año. Es terrible lo vertiginoso que son los cambios y uno dice esto es un punto de inflexión, a la otra semana aparece otro. Sí. Aparece otro. Una constante del gobierno de Milei, ¿no? Que asume el gobierno de Milei y dice no va a durar 2 meses. Después tenemos Milei para 35 años, dice, hasta que seamos Irlanda. Sí, ¿no? Y a la otra semana o al otro mes, nuevamente el Milei hace agua, se va en 2 meses. Y así vamos recurrentemente de crisis en crisis y de falsas expectativas que tienen en este caso, un fuerte dominio de realidad. Hay un gran problema, es decir, siempre, digamos, los rieles por donde corre la realidad es la realidad económica. Después, y social. Ahí están los rieles, realidad económica y social son los rieles por donde sucede lo que sucede bajo nuestros pies, ¿no? Y por ahí no nos damos cuenta. Pero este gobierno no tiene plan económico, dicen algunos, o el plan económico que tiene en verdad está haciendo agua. En relación, por ejemplo, a sostener las famosas bandas del dólar, se le disparó, hoy estaba en 1.480, casi 1.500. Casi 1.500 pesos. Y por otro lado, no es solo eso, sino que la intervención del Banco Central para sostenerlo ya no puede, porque se está quedando sin dólares. De reservas netas tiene menos 7.500 millones. Sí, una situación que genera roces internos dentro del campo de los libertarios, especialmente en todo aquello que tiene que ver con la libertad avanza, críticas y cruces desde los diferentes sectores internos. Dentro del Ministerio de Economía también se habló no hace mucho que hay una disputa o una pequeña fractura entre el ministro de Economía Caputo y el presidente Milei. Todo ese trasfondo siempre se termina resolviendo con acciones de gobierno que dejan a más de uno atónito, ¿no? Que no saben hacia dónde va. Nada más recordar, luego de la derrota en Buenos Aires, de las elecciones de Buenos Aires del gobierno de Milei, el discurso que dio en donde aseguró que no va a cambiar ni un milímetro, que va a continuar con su política de ajuste centrada fundamentalmente en lograr las reformas que el mercado está pidiendo, que el mercado principalmente financiero. Y no podemos dejar de relacionar, no estamos aislados del mundo, este es un proceso mundial. No hablo de la derechización en esos términos, ¿no? Sino el proceso mundial que tiene que ver con la concentración de la riqueza. Lo decíamos en otros encuentros, en otras columnas, el 1% de la población mundial se queda con el 66% de las riquezas producidas por la enorme mayoría. Entonces, para poder plasmar y profundizar ese proceso, necesitan estados y gobiernos acordes. Estados de otro tipo, diría yo, ¿no? No el viejo estado independiente, el viejo estado soberano, que de alguna manera
defendía los intereses de la burguesía que representaba ese Estado, la burguesía nacional, sino que ahora a un desarrollo tremendo del mundo y de la sociedad, ese Estado ya no existe, no solo en Argentina, sino que en el mundo. Sí hay un punto de inflexión mundial, digamos, la globalización en su momento fue el punto de inflexión, pero hoy hay una profundización de ese proceso, ¿no? Una profundización del proceso y la concentración de la riqueza en las grandes corporaciones es inédita en relación a otras épocas, ¿no? La concentración de la riqueza actual. Vemos también cómo los regímenes, se expresa también en los regímenes, cómo la democracia no les alcanza para llevar adelante estos cambios y necesitan gobiernos y regímenes mucho más restrictivos, mucho más represivos, mucho más violentos contra la clase trabajadora y el pueblo. Y esto lleva claramente a plantearnos qué régimen o qué gobierno se viene, ¿no? Se ha hablado después de las elecciones que hay un cambio de aire, ha tenido derrotas impresionantes en el Parlamento el gobierno de Milei, 12 derrotas consecutivas en una semana, ahora nuevas derrotas con la votación en diputados en contra del veto presidencial, y da la sensación que estos nuevos aires que golpean duramente al gobierno de Milei parecerían quedarse. Pero ¿de dónde salen estos aires o de dónde surge este nuevo ciclo de gobierno y qué es lo que nos plantea, ¿no? Si uno estudia o si uno ve cuáles son los sectores que se oponen a este gobierno, podríamos plantearnos los capitales nacionales no existen, ¿no? Recién hablábamos que esos capitales nacionales que en alguna oportunidad histórica en el mundo y en Argentina reflejaban el crecimiento de la industria nacional, la independencia, el desarrollo de YPF, el desarrollo de la energía nuclear, el desarrollo, aunque sea medianamente, de la industria, reflejaban un interés de una burguesía nacional pequeña que acompañaba las políticas del gobierno nacional, que en aquel momento se conoce como, por ahí podríamos hablando rápido, como el peronismo, ¿no? Sin embargo, hoy esas mismas burguesías demandan otras acciones, otras políticas que son opuestas totalmente a esa vieja idea de desarrollo industrial. Hoy el desarrollo industrial, ¿no? Está ligado a la alianza, la fusión con los capitales internacionales. Ya el desarrollo de la burguesía, entre comillas, nacional, que podríamos decir más que nacional, la burguesía nativa o local, está relacionada al desarrollo de este proceso de fusión y de concentración que se da a nivel mundial, que tiene que ver con el 1% que vos nombrás de los capitales del mundo concentrados con el 99% de la producción. Es que esta burguesía de la que estás hablando, justamente es subsidiaria de los grupos concentrados. Es decir, es, si se quiere, socia menor de los grupos concentrados. Y los grupos concentrados son los socia menor, perdóname, hago una aclaración. Socia menor, pero a costa de la supervivencia. Porque si pretende enfrentar a ese capital que inevitablemente va hacia los diferentes países, muere. Exactamente. Si la pretende combatir en los mismos términos burgueses, con las reglas burguesas, sin plantearse una modificación del régimen político, una revolución, para hablar claro, sin plantearse una revolución a nivel latinoamericano en principio, ¿no? Esos capitales mueren. Sí, y por eso son subsidiarios, no son independientes, no hay desarrollo independiente de la burguesía, sino una sumisión de la misma al gran capital mundial, a las grandes corporaciones, al imperialismo. Entonces, ¿en qué coinciden esos sectores? En que la clase trabajadora debe perder todos los derechos, deben avanzar sobre los derechos obreros, deben avanzar sobre todos los derechos sociales de las clases subalternas para ir al hueso. ¿Por qué? Porque justamente acá la línea política es la concentración de la riqueza. La línea
de estos grupos concentrados es ir a fondo. Por esa razón, vemos que hasta las muletas de los discapacitados Claro. son moneda de cambio, hasta la salud de un niño que está haciendo tratamiento oncológico es moneda de cambio. Es decir, quieren ir a fondo hasta las jubilaciones, digamos, y quieren instalar justamente una ideología perversa que justifique todo esto, ¿no? Si vos te fijás, ¿cuál fue el acuerdo o cuál fue los fundamentos del acuerdo que hizo el gobierno de Milei cuando consiguió el préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles fueron las obligaciones a las cuales se comprometió? Tienen que ver con lo que vos decís, reformas estructurales le llaman, ¿no? Obviamente te dicen reformas estructurales para impulsar la producción, para impulsar el bienestar de la sociedad, pero ¿qué es lo que piden? Piden reforma laboral, reforma previsional, reforma laboral para quitarte los beneficios que ellos consideren, ¿no? Es decir, el descanso de las vacaciones, reducir las vacaciones, reducir los aguinaldos o eliminarlos, reducir la indemnización o eliminarlas, reducir el trabajo en blanco, ¿no? Porque pretenden legalizar, poner en igualdad el trabajo en negro con el trabajo en blanco. Es decir, lo que quieren hacer es legalizar el trabajo en negro. Sí, convertirnos en monotributistas, Tal que cual, somos todos trabajadores Eso independientes. es lo que tiene que ver con la reforma laboral. Reforma previsional, aumentar la edad jubilatoria, eliminar a los que han entrado como jubilados por la moratoria y disminuir los ingresos de las jubilaciones, de las prestaciones, incluso las prestaciones que tienen que ver con salud, ¿no? Y además, y junto con esa reforma laboral y reforma previsional, también buscan la reforma impositiva, tributaria, que significa reducir los impuestos a los grandes grupos de poder y aumentar el impuesto a lo que te toca a vos diariamente. Bueno, esto lo tenemos bien en claro los trabajadores. Apenas subió el gobierno de Milei, restituyó el famoso impuesto a las ganancias, que son los impuestos a los laburantes, a la cuarta categoría, le bajó las retenciones al campo, le quitó los impuestos a los autos de alta gama, a los celulares, o sea, a las empresas le viene quitando impuestos y va a seguir avanzando y lo quiere hacer en forma estructurada, lo quiere hacer por ley, quiere avanzar en esa reforma. Y a los trabajadores, no solo más impuestos para los trabajadores, sino también menos derechos, llevarnos a una situación de semi-esclavitud. Vos estás prácticamente en negro porque sos monotributista, vas a ser, te dicen que sos un trabajador independiente, que trabajás para vos, desconocen de esa manera la relación de dependencia y eliminan todos los beneficios laborales que recién Gustavo comentaba. Una transformación de lo que tiene que ver con las relaciones laborales que se viene dando hace bastante tiempo, no es nuevo, no es una imposición del gobierno de Milei que viene a romper algo que no existía. De hecho, es casi, podríamos decir, la cereza del postre, ¿no? Porque el monotributismo viene avanzando casi desde los 90. El trabajo por agencias, que fue uno de los primeros intentos de precarizar las relaciones laborales, ya fue impuesto por las dictaduras. No sé si la del 55 o la del 76, seguro proliferaron un montón de agencias de empleo que precarizaban, generaban trabajadores de segunda, pero el monotributismo, contratos basura, contrato a tiempo, que un montón de trabajadores de empresas, de grandes empresas, pero fundamentalmente de empresas del Estado, han venido sufriendo cerca de 15, 20 años ya. Lo que quieren es profundizarlo y legalizarlo, porque las patronales vienen advirtiendo de que muchos trabajadores se bancan el monotributo durante años y luego les hacen juicio planteando que hay fraude laboral. Las patronales, hecho, existe fraude laboral. Que es la verdad, hay fraude laboral. Pero bueno, lo que quieren hacer las patronales es legalizarlo, que se evite la posibilidad de juicio por parte de los trabajadores. Pero no somos portadores de buenas noticias. Si ustedes creían que este es un plan maquiavélico entre el capitalismo mundial y Milei, están un poco equivocados, o estaríamos, si lo pensamos así, un poco equivocados. Esto es una política de Estado, no es una política de sistema. Sistémica. De reforma laboral, no empezó a hablar solamente Milei,
sino también del otro lado, del peronismo también. Cristina habló de reforma laboral. A la empresa Mecorot no la trajo Adorni, ¿no? La trajo Guado de Pedro. Digo, para decir las cosas como son, digamos, en sus discursos antes de la detención domiciliaria, o incluso después también, Cristina Fernández de Kirchner planteaba que, bueno, de alguna manera la motosierra de Milei estaba sustentada o tenía algún tipo de legitimidad en los docentes que faltaban o que hacían paro y en el trabajador estatal que hacía los trámites de manera lenta y que no respondía al público, digamos, ¿no? Entonces, veamos bien, estemos alerta porque esto es una política de Estado y una política sistémica y es los nuevos vientos del capitalismo que nos quieren imponer esto. Vos tenés que estar alerta cuando, por ejemplo, algo que muchas veces sucede, tus dirigentes sindicales te dicen y te hablan de la necesidad de actualizar los convenios colectivos. Porque detrás de esa actualización que ellos llaman, muchos dicen, los convenios están viejos, los convenios son del 75, el mundo ha cambiado, en aquel momento no existía la computadora, en aquel momento no existía internet, entonces tenemos que lograr actualizar para beneficiarnos de las nuevas tecnologías e incorporarlas en nuestros convenios. Falso total, una mentira de aquí a Luján, que lo único que pretende es justamente imponer en las fábricas o legalizar en las fábricas algo que se viene imponiendo casi diariamente, también con la anuencia de los sindicatos o de los dirigentes sindicales, que es legalizar una reforma laboral, introduciendo cambios que perjudiquen a los compañeros y a las compañeras en los convenios colectivos, para de esa manera, si no logran hacer la reforma laboral vía Congreso, meterla por los sindicatos. Los convenios colectivos de trabajo son el arma que tienen las patronales y la burocracia hoy para quitarnos derechos. Si bien los convenios colectivos de trabajo en otra época significaba la pelea del derecho y que quede en forma convencional, hoy, con la relación de fuerza actual, discutir convenios significa que te quiten derechos. A nosotros, los trabajadores de Coca-Cola, en el año 97, mucho antes, el sindicato firmó el trabajo en equipo y los turnos americanos y trabajar sábado, domingo, 12 horas de mañana y de noche, sin cobrar horas extras. Eso lo firmó la Fataga y el Sutiaga en el 97. Todavía estábamos, digamos, la cola menemista, pero eso no se cambió. Luego pasaron gobiernos, pasaron situaciones, y eso no se cambió. Eso es lo que quieren hacer con toda la clase trabajadora, ¿no? Ir hacia una flexibilización del trabajo y una quita de derechos, ¿no? Quita de derechos profunda. Queremos alertarte sobre esto, porque acá se está jugando no solamente tus condiciones de trabajo, tu situación laboral, sino la de tus hijos y la de tus nietos. Nosotros hablamos y planteamos lo que viene siendo la agenda de los grupos de poder, ¿no? La agenda de los grandes empresarios. Uno ve situaciones como se están dando principalmente en el grupo Techin, con grandes despidos en masa, 400 despidos, 200 despidos en las diferentes áreas de trabajo, en una empresa que en algún momento fue el líder, sigue siendo el líder en lo que es la industria metalúrgica, pero que poco a poco va tratando de adaptarse a las nuevas reglas de la producción y la concentración económica acá en nuestro país. ¿Qué es lo que plantean los grandes capitales? Argentina no tiene que ser industrial. Argentina no tiene que producir empresas, ni desarrollar su industria, ni desarrollar. Por eso te quieren cerrar facultades, por eso te quieren cerrar escuelas, porque no necesitan gente capacitada para la industria, más allá de algunas pequeñas industrias que siempre van a haber, porque no es que en ningún país deja de haber industria, ¿no? Incluso en aquellos países que han trasladado toda su producción a otros estados, sigue habiendo algunas pequeñas industrias, pero lo que plantean para la Argentina es el extraccionismo. El RIGI tiene esa orientación
Pero tiene esta orientación rígida, también tenía la orientación los vetos a la ley de glaciares y a la ley de bosque en el gobierno peronista, digamos. Veamos que hay una orientación extractivista en el Estado nacional, gobierne quien gobierne, el barniz político pasa, pero la línea extractivista y la defensa del extractivismo por estos sectores políticos es muy clara, es muy nítida. Que hoy, por ejemplo, tenemos el caso de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, donde la patronal decía o aceptan la baja salarial o se vienen los despidos. Y después se vinieron los despidos y la baja salarial también, y las modificaciones, y los que aceptaron la baja salarial también tuvieron que aceptar modificaciones en las condiciones de trabajo. Está sucediendo también en Ilva, la ceramista que despide a 300 trabajadores aduciendo preventivo de crisis. Granja Tres Arroyos también había aducido preventivo de crisis, pero los trabajadores dicen, pero veníamos produciendo normal, esto es, y compraron máquinas nuevas, esto van a reabrir en poco tiempo con gente nueva, trabajadores sin experiencia, trabajadores sin antigüedad, con categorías diferentes a partir de un nuevo acuerdo laboral a la baja para los trabajadores. Sano. Trabajadores sanos, digo, porque uno en su trabajo, en la teoría diaria, nos rompemos todos, ¿no? No creo que no haya ningún trabajador que no tenga alguna hernia de disco por el esfuerzo que viene haciendo diariamente, en el área que esté, en cualquier lugar de la rama que elijas, que termina siendo una víctima de la producción industrial en beneficio de las grandes patronales o de las patronales, y que esto lo quiere eliminar el capital, las grandes empresas o el empresariado. Entonces se quiere colocar unas nuevas reglas de juego diciendo, bueno, tabla rasa, empezamos de acá para adelante, nadie tiene antigüedad, trabajadores nuevos para poder exigirles a full, explotarlos a fondo hasta el último jugo y después descartarlos, porque las nuevas leyes están buscando eso, poder despedir. En algún momento un ministro de Macri dijo las relaciones laborales tienen que ser como comer y descomer, por no decir cagar, ¿no? Ellos decían, uno tiene que comer trabajadores para producir y cagarlos cuando no sirven. En concreto era eso, y esa lógica sigue imperando en este gobierno y en la relación que vienen aceptando los diferentes gobiernos desde casi sucedió, bueno, fundamentalmente es el menemismo para acá, ¿no? Pero casi podríamos decirlo desde que el mundo es capitalista. Con esa metáfora se desnudan, ¿no? Lo que son, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos el caso de AESA, que también extorsionó a los trabajadores para que acepten un 40%, en el marco actual, un 40% de baja salarial. El marco actual son salarios miserables. Exacto. El marco actual significa sí, que tenés el salario estancado, retrasado, y aparte te quieren sacar el 40%, amenazándote con que te van a echar si no. Y, digamos, como corolario de todo esto, ministerios de trabajo que aceptan, digamos, preventivos de crisis truchos, digamos, situaciones de ese estilo. Tenemos una ideología en nuestra propia clase, nosotros los laburantes, que nos quieren hacer creer que si uno reclama derechos es vago, si uno pretende tener tiempo de descanso, días libres del laburo, es porque no quiere laburar, porque es un vago, ¿no? Que si uno no acepta un salario de miseria es porque no quiere trabajar y es vago, ¿no? Fíjense pensemos un poco, ¿a quién benefician esas ideas? ¿A quién beneficia las ideas que si no trabajas por 2 pesos sos un vago? Al que quiere pagar 2 pesos. Quiere pagar solamente chirolas para superexplotarte. No solo explotarte, sino superexplotarte. Entonces, veamos a quiénes benefician esas formas de pensar que las adquirimos tan fácilmente. Ahora, ¿quiénes son los que sostienen esta situación, ¿no? Esta relación social que va en contra de los trabajadores, y cómo podemos salir de ella. Son dos preguntas importantes para empezar a encontrar el hilo, la punta del hilo en el ovillo, ¿no?
por un lado, si uno ve la situación como está, tiene grandes responsables. El primero, obviamente, son las patronales. Pero al lado de la patronal se encuentra el gobierno. Y junto con ese gobierno y esa patronal están la burocracia sindical, los dirigentes traidores. Porque esta situación que viene sucediéndose año tras año, que garantiza sueldos bajos, que garantiza precarización laboral, que desprotege al trabajador dentro de la fábrica y fuera de la fábrica con obras sociales que están perdiendo la calidad, por decir poco, ¿no? Que no brindan el servicio necesario para atender a las familias trabajadoras, para poder brindar algún mínimo de salud y garantizar algún mínimo de servicio a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Es decir, que tenemos una sociedad en donde la burguesía, la patronal, los grupos de poder económico, junto con el gobierno, o junto con los gobiernos y los partidos políticos que garantizan esos gobiernos, que respaldan, que salen de esos gobiernos, y la burocracia sindical, la dirigencia sindical, va formando una santa alianza que garantiza salarios bajos, que garantiza precarización laboral, que garantiza condiciones de vida miserables para los compañeros y las compañeras, y que tienen efectos gravísimos que después quieren que nosotros seamos los responsables, porque votaste mal, porque elegiste mal, porque la democracia es así, porque hay que respetar el verticalismo, entonces el de arriba dirige, el de arriba gobierna a los trabajadores y el resto tenemos que aceptar las condiciones de vida porque somos pobres. El plan económico, como dijimos al principio, está bastante complicado. El año que viene el gobierno va a tener que desembolsar 20.000 millones de dólares aproximadamente para hacer frente a los pagos de la deuda que él mismo construyó junto al macrismo y a los demás gobiernos que la siguieron pagando sin discutirla. Y los trabajadores estamos muy mal y cada vez vamos a estar peor en esta diatriba, ¿no? ¿Cómo salir de esto? ¿Cuál es la salida para los trabajadores? ¿Creemos que votando podemos cambiar las cosas? ¿Pensamos que dentro de la institucionalidad que arma el mismo poder existe una forma de poder sortear la cosa y que los trabajadores logremos nuestros objetivos? La verdad, no veo que esa sea una salida que nos vaya a ayudar y que podamos entre los laburantes avanzar solamente con el hecho de ir a votar o yendo a votar. Vos sabés que me haces acordar a un viejo dicho, creo que es anarquista, que dice, si votar cambiara en algo las cosas, seguramente sería prohibido. Nos llaman a votar y luego los fraudes que cometen los políticos burgueses, elección tras elección, son terribles. Y lo único que hacen es perpetuar la explotación del capital sobre el trabajo. Para lo único que sirve. Fraude que es aceptado por los grupos de poder porque van en su beneficio, ¿no? Su exclusivo beneficio. Y generalmente, se ha visto que una gran cantidad de no votos, compañeros y compañeras que han elegido no ir a votar para expresar su bronca, ¿no? Y cerca casi del 45% puede ser en las elecciones provinciales, tranquilamente, cerca del 45%, y que uno ve esa situación. Hay muchos sectores partidarios o organizaciones políticas que han impulsado el rechazo al voto, y claro, pero uno dice, tampoco o sirve el no ir a votar, ¿no? Porque si también podríamos decir con la misma lógica, si no ir a votar sirviese para cambiar las cosas, por ejemplo, la economía más grande de Estados Unidos, que tiene elecciones voluntarias, seguramente no hubiese estado prohibido, ¿no? Porque lo que determina la posibilidad de cambios reales que beneficien al conjunto de la sociedad no es el ir a votar o ir a votar bien o no ir a votar o abstenerse o poner una feta de salame en el sobre. Lo que determina la posibilidad de cambiar las cosas en favor de nuestra sociedad y de nosotros los trabajadores es
el rechazo a las políticas o la organización consciente, ¿no? La fuerza social organizada conscientemente para rechazar las políticas que vienen hundiendo al país, hundiendo a los trabajadores y lograr fomentar un desarrollo con una lógica diferente, una lógica en donde nosotros, los trabajadores que producimos diariamente la riqueza, también podamos disfrutar de esa producción. Trayendo así frases que hayamos escuchado, escuché la frase votamos luchar, ¿no? ¿Qué es lo que sirve? Porque votar, ir a poner un papel en una urna, es una forma de votar. Otra forma de votar es juntarte con tus compañeros en una asamblea y discutir cómo luchar para mejorar tu situación, tu vida, la tuya y de tus compañeros. Creo que si sirve votar es en esas circunstancias. Votar en una asamblea obrera, cómo nos organizamos, cómo luchamos, cómo en cada lugar, en cada territorio, en cada fábrica, en cada dependencia, en cada barrio, nos organizamos desde abajo y empezamos a construir una forma de decidir distinta, que no es la democracia liberal. Una forma de buscar resolver los problemas que diariamente tenemos. Exactamente. Una primera iniciativa de democracia que en su desarrollo puede lograr la unidad necesaria como para resolver los grandes problemas que tenemos. Tomando la vida en las propias manos, no delegándola a nadie, ¿no? A ningún burócrata ni a ningún político burgués, sino tomando desde abajo la vida en nuestras propias manos. Significa que es en la asamblea entre vecinos, trabajadores, en la fábrica, en el barrio, en el ferrocarril, en donde sea, poder organizarnos desde abajo y empezar a tomar las medidas necesarias para cambiar nuestra vida. Eso es factible y eso no es utópico. ¿Por qué? Lo utópico, porque seguramente va a decir, pero lo que dicen estos muchachos es utópico. Más utópico es pensar que votando a esta gente los trabajadores vamos a estar bien. O dejando que sigan gobernando ellos, va a surgir una política que beneficie a los trabajadores. Por eso, pero esto es real, difícil, obviamente, complicado de lograr. Hay que lucharla, hay que pelearla. Pero es lo único real, lo único posible. Lo otro es utópico. Haciendo eje en lo que vos señalás, la primera quizás tarea que tenemos es ver cómo nos organizamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestro lugar de estudio. Porque no hay posibilidad de ningún cambio si nosotros no tenemos la voluntad de cambiar, ¿no? Y ahora me acuerdo, ¿no? Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es central, o me parece a mí que es central. Las modificaciones que está imponiendo el capital, las modificaciones que la está imponiendo a nivel mundial. La Argentina es solamente una pequeña expresión de lo que está sucediendo en el mundo. Esas modificaciones que quieren imponer en las relaciones laborales, en la forma de que tenemos que vivir, últimamente se habla de peruanización. Entonces quieren traernos un modelo que se extendió en muchos lugares de Latinoamérica, que lamentablemente tiene el terrible nombre de un país hermano, ¿no? La peruanización, pero que es ni más ni menos grandes extensiones, grandes números de la sociedad de trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, asignados a la pobreza, mientras los grupos de poder pueden disfrutar de la riqueza. Ese es el modelo que quieren imponer en Argentina, que hace bastante tiempo que vienen tratando de llevar adelante. Cada gobierno, podríamos decir, que ha puesto su granito de arena para imponer ese modelo. Hoy le llaman peruanización. Ese modelo que se está queriendo imponer es lo que el capital concentrado necesita para hacerse de la riqueza, para hacerse de nuestro petróleo, para hacerse de nuestra agua, para hacerse de nuestro litio, para hacerse de tu esfuerzo, para hacerse de tu trabajo, únicamente y con el único fin de engordar sus cuentas bancarias. Este capitalismo mata, ¿no? Este capitalismo mata. Tenemos que para diciembre del 2024 habían ya fallecido 60 personas que dependían de la DAPSE, que es el organismo
que asiste a personas vulnerables, niños, ancianos, casi todos con problemas oncológicos. Este gobierno de este estado le ha quitado el tratamiento oncológico y han fallecido 60 personas. Casi 100 o más de 100 con el fentanilo, ¿no? Con esa aberración que han cometido desde la empresa esta productora del fentanilo y desde el gobierno que no lo controló, ¿no? Y no lo controló, ¿por qué razón, no? ¿Qué cuestiones ahí de corrupción pudieron haber entre la empresa y el gobierno? No solo corrupción, sino también una lógica. El mercado se controla solo. Exactamente. Bueno, este es el control que propone el Estado, la muerte. ¿No? Porque este Estado, ¿no? Porque a prueba y error, bueno, se murieron 100 personas, no sigamos por este lado, vamos a traer fentanilo bueno. Este Estado capitalista y esta lógica del capital le ha quitado el alimento a los comedores populares. Digo, sin ningún tipo de auditoría, todo lo de la auditoría era un verso, eso se ha visto claramente, y se utilizó todo ese discurso solamente para quitarle el alimento a los sectores más vulnerables y para perseguir a dirigentes sociales. Digamos, bueno, estamos en esta situación. Creemos que las vías institucionales las van a solucionar. No podés esperar de arriba que te solucionen la vida, tenemos que hacerlo nosotros mismos y desde abajo. Yo creo que está todo dicho. Y eso se llama revolución. Claro. Compromiso de los compañeros y compañeras para cambiar su vida, ¿no? Porque no existe posibilidad de revolución. Quizás soy reiterativo, pero me parece muy importante porque hay una gran apatía social, principalmente entre los jóvenes y los sectores de trabajadores, en donde o esperan que venga alguien de afuera, algún dirigente con, perdonen la expresión, pero con las pelotas bien puestas como para cambiar las cosas, cosa que no va a existir, o que conseguir un buen trabajo o una buena un buen tongo, salida individual, ¿no? Como para poder zafar de la crisis. No hay posibilidad de eso. Las penurias que estamos viviendo ahora van a ser permanentes. Hay una transformación que ya se está dando permanente en las relaciones laborales, en las relaciones de vida, que vino para quedarse. Y la única forma de poder echarlo es si nosotros nos organizamos y estamos dispuestos a combatirlos. Creo que está todo dicho. Gustavo Galeano, Omar Rombolá. Hacemos laburantes acá en González Catán, en el Galpón 3. Bueno, nos encontramos en la próxima. En la próxima. Un placer. No hay cadenas que nos detengan, ni mentiras que nos convenzan. En la asamblea el fuego